Familia, queremos saber qué dice Dios, el inventor de la familia, sobre cómo se puede tener una familia sólida, una familia feliz, una familia como Dios manda, como Dios la diseñó. Y aprendemos que la primera cosa fundamental que Dios dice en la Biblia, haciendo un resumen, es que si una familia no tiene a Cristo como el centro de lo que es esa familia no va a lograr lo que Dios diseñó. La familia necesita decidir, cada individuo y como familia, poner a Jesús y su palabra, sus órdenes, sus enseñanzas, sus principios como el centro. No nuestras tradiciones, ni lo que me enseñó la abuela, no es que sea malo, pero debemos tomar la decisión de poner a Jesús como el centro. ¿Qué significa poner a Jesús como el centro? Imagine la silla en la que usted está sentado. Usualmente cualquier silla normal tiene 4 patas. Una mesa normal tiene 4 patas. Y vamos a imaginarnos una casa con 4 cimientos. Si uno de esos cimientos no está puesto o una silla no tiene una pata, corre el riesgo de caerse. Imagínese si le faltan 2 o le faltan 3 o las 4 patas. Cuando venga, dice Jesús en una parábola, el río y los vientos y las lluvias, va a terminar con la casa porque no tiene fundamentos. ¿Cuáles son los 4 fundamentos que la Biblia enseña que deben de estar en una familia? Número 1, el principio o el fundamento de la separación. Quiere decir que una familia, papá y mamá, cuando se casan y tienen sus hijos o vienen a formar un matrimonio, ellos constituyen una entidad independiente a la familia de la que salió cada uno. Cuando esas líneas no se ponen, no hay una separación correcta, vamos a tener problemas en ese cimiento. Recuerda el segundo principio de la separación. Segundo, permanencia. Quiere decir que un matrimonio, una familia, para que esté sólida, necesita el fundamento de la permanencia. Es decir, que estamos, los esposos, casados en una unión de matrimonio para toda la vida. No hay excepciones a eso. El divorcio en ese caso, o la idea de una separación para tratar de arreglar las cosas, no es la voluntad de Dios. Y una pareja que se asegura el uno al otro que estamos para toda la vida, le da una solidez y una confianza al matrimonio tremenda. Entonces, con el primer fundamento, tú arreglas todos los problemas de gente externa que pueda afectar tu familia. ¿Okay? La suegra, el suegro, el primo, el amigo, el compadre, que a veces se meten tanto en la familia que afectan. ¿Cómo se arregla ese problema? Con el principio de la separación. El problema de los celos, los chantajes y la inseguridad en el matrimonio se arreglan con el principio de la permanencia. El tercero, ¿lo recuerdan? Separación, permanencia, unidad. El principio de la unidad establece que según la Biblia nosotros podemos tener fundamentos o cosas que son iguales cuando estamos hablando de asuntos fundamentales. Si estamos hablando de asuntos secundarios, podemos tener mucha diversidad y mucha libertad en nuestra familia. Pero si en nuestra familia el papá cree que mentir es bueno y la mamá cree que mentir es malo, ya tienen una división, porque en asuntos fundamentales tenemos 2 maneras de pensar. Una familia unida, feliz, es la que tiene un fundamento bíblico de la unidad en lo fundamental y diversidad en lo no fundamental. El cuarto fundamento, la cuarta patita, el cuarto cimiento de una familia es el principio de la intimidad. El principio de la intimidad enseña que especialmente en el matrimonio, el esposo debe considerar a la esposa como la persona más cercana, más íntima y más importante para él en esta tierra. Debe de existir una confianza completa, una apertura completa, una transparencia completa. Y estamos hablando entonces de una intimidad, de que es tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu esposo, y de allí hacia los miembros de la familia. Una de las áreas de la intimidad, del principio de la intimidad, es la sexualidad. Y estamos platicando desde hace ya varios domingos sobre qué dice la Biblia de la sexualidad. Y me disculpo si usted está de primera ocasión aquí, es bienvenido, pero estos temas llevan secuencia
disculpe, y no podemos regresar a cubrir todas las ideas que hemos platicado. Pero si usted está interesado, busque la información en YouTube, en Facebook, está allí los estudios donde vamos cubriendo cada una de esas áreas. Lo que hemos aprendido hablando de la sexualidad es que es buena, es creada por Dios y tiene propósitos definidos. Cuando nosotros no usamos nuestra sexualidad como Dios la diseñó, la estamos pervirtiendo. Y esa perversión es producto del pecado en nuestro corazón, de alejarnos nosotros de Dios, y por lo tanto pervertimos aquello bueno que Dios ha creado. En una persona casada, su sexualidad, como la Biblia lo enseña, está pensada, la sexualidad humana, para ser vivida en el contexto del matrimonio, ¿ok? Es decir, Dios diseñó y creó tu sexualidad para que sea expresada de forma plena y completa y más disfrutable que nada cuando tú tienes una relación entre un hombre y una mujer para toda la vida. En ese contexto es que tu sexualidad fue diseñada por Dios para explotarse en todos los sentidos. Puedes tener todos los hijos que quieras, casi, si estás de acuerdo, ¿verdad? Algunos hacen muy bien eso. Otros, a lo mejor por un problema de pecado, un problema espiritual, me refiero de efectos del pecado de nuestros padres. Algunos no pueden tener hijos y hay muchas otras circunstancias. Pero para procreación, el matrimonio es el lugar correcto. Y hablamos la semana un poquito de esto, que esto ahora se ha modificado y se le ha dado una categoría de matrimonio a la unión de personas del mismo sexo. Y hemos ya platicado de ello, contestamos muchas preguntas la semana pasada. Pero el matrimonio, como le define la Biblia, es una unión entre un hombre y una mujer para toda la vida, con el propósito de glorificar a Dios al procrear hijos, al extender su reino a través de la familia. Hay muchas funciones. Dentro de este matrimonio, entonces, cuando la pareja disfruta de su sexualidad, tenemos una idea básica aquí. La cuestión más importante que la Biblia pone para la expresión de la sexualidad dentro del matrimonio es que tiene que ser una expresión del amor y una expresión de la intimidad de la pareja. No es solamente un acto de la carne, ¿verdad? Un acto corporal o físico, sino es la expresión máxima, el clímax de una unión espiritual, de alma y de emociones que ya existen en las personas, y la consecuencia lógica de esas tres uniones es la unión sexual. ¿Sale? En el caso de una persona soltera, que es lo que empezamos, bueno, no empezamos, pensábamos que estudiaríamos la semana pasada. ¿Qué hay de un soltero o una soltera? La palabra básica que podríamos definir que la Biblia habla al soltero en relación a su sexualidad es que ella necesita expresar su sexualidad en pureza, no negarla. No se le pide al hombre cristiano soltero que niegue que es hombre y que le gustan las mujeres, que se excita sexualmente. Y nunca se pide que se niegue eso, pero que toda expresión dada a través de la sexualidad necesita hacerse en pureza. Y hay unas palabritas, unos conceptos que están ligados a esta idea de pureza. Por ejemplo, el control. Si nuestra sexualidad es como un río de agua, como una corriente de agua, o es como fuego, o es como unos caballos, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de esa agua, de ese fuego o de esos caballos? Soltarlos, que anden por ahí, que el fuego salga y donde sea. ¿Cuál es la idea del fuego? ¿Se acuerda que lo platicamos? ¿Cuándo es bueno el fuego y cuándo es malo? ¿Cuándo es malo el fuego? Los agarré muy temprano, hermanos. ¿Cuándo es malo el fuego? Usualmente cuando se sale de control. Si el fuego tiene control, está contenido, lo tienes en una flama con una llave, ahí una llave de paso que regula la cantidad del combustible, el fuego es bueno. Pero si ese fuego se sale de control, va a causar daño. Lo mismo el agua. El agua nos gusta a todos que llueva, pero siempre y cuando esté encauzada el agua. Si el agua entra donde sea y entra a tu casa y moja tus sillones y entra hasta tu cocina,
ahí el agua decimos no es buena, pero no es que el agua sea buena o mala, es el uso, el cauce que se le da al agua. Es lo mismo con tu sexualidad y la mía. No se trata de negarla ni se trata de reprimirla, porque eso no es bíblico. Lo bíblico es que expreses tu sexualidad como Dios diseñó. Casado es con tu esposa, tu esposo. Si no eres casado es en pureza. Y si estamos hablando de pureza, ¿qué significa? Control. Ahora sí, ¿vamos bien? Sí, muy bien, ok. Qué bueno que no contestaron diezmo o una cosa así rara, ¿verdad? ¿Cuál es otra área, otra forma en la que el soltero va a expresar su sexualidad? ¿Qué significa para un soltero? Esta palabra que a algunos les gusta, a otros no les gusta. ¿Cuántos de ustedes les gusta esperar? Son personas preparadas para esperar. Siempre traen un libro, ya diría hoy un celular con un juego, pero eso no cuenta, ¿verdad? Un libro, tu Biblia, traes alguna cosa para hacer. Pero ¿a cuántos les gusta esperar? Bien, 2, 3 personas. Algunos, ¿verdad? Cuando mi esposa estaba en el hospital, teníamos que hacer esto muchísimo, pero ya al principio vas preparado, sabes que vas a estar ahí 8 horas para que te digan ven más al rato, ¿no? Y luego te esperas otras 10 horas, no, venga mañana. Y sabes eso. Si no sabes eso, te vuelves loco allí. Pero hay que esperar, hay que saber esperar. Entonces, lo que quedamos con ustedes como promesa, entre comillas, que íbamos a estudiar es ¿qué dice la Biblia? Un poquito más amplio sobre la condición de un soltero. En nuestro tiempo, abre tu Biblia, porque ahí es donde vamos a ver y a contestar estas preguntas. En la primera carta de Pablo a los Corintios. Ya hemos dicho, esto se aplica a los solteros, no solo a los jóvenes, sino a los solteros, solteras, ¿sale? Y lo que vamos a estudiar en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, es muy, muy importante. Y déjenme pensar cómo lo presentamos aquí, cómo presentamos la idea. La mayoría de ustedes habrá notado que si vamos a estudiar primero a los Corintios 7, la pregunta más lógica es ¿por qué no estamos estudiando primero a los Corintios 1? ¿Por qué no 2, ni 3, ni 4? ¿Por qué hasta el 7? ¿Por qué Pablo, de qué habla Pablo en todos los otros capítulos que el asunto del matrimonio, la soltería, la sexualidad lo trata hasta el capítulo 7? Y hay una razón importante aquí y por esa vamos a empezar. Para entender lo que la Biblia enseña sobre la soltería y la sexualidad en la persona de un soltero o una soltera, necesitamos entender lo que habla atrás, ¿ok? Si nosotros tomamos solamente el capítulo 7 de Primera a los Corintios sin entender todo lo que se está hablando atrás, nos podemos perder en el camino. Y tomar capítulo 7 sin el contexto de todo lo demás. Y como por supuesto en este caso no es la intención hacer un estudio de Primera a los Corintios, nada más necesito explicar lo básico. En capítulos del 1 al 3, en tu primera carta a los Corintios, Pablo nos da los elementos básicos para tener relaciones humanas sanas. Relaciones humanas sanas, capítulos 1, 2 y 3, los principios. Habla de muchas cosas, pero ahí están los principios. Y luego cuando llegamos del capítulo 4 al 6, mucha atención, del 4 al 6 se nos enseña cómo tratar con el pecado. ¿Sí? Cuando hay pecado en la vida de una persona que es creyente, ¿cómo se trata ese pecado? Esa lección viene en los capítulos 4, 5 y 6. Entonces lo interesante es que Pablo no trató el asunto de la sexualidad primero porque no es lo más esencial en la vida de una persona soltera. Y escuche bien el mensaje bíblico. Para algunas personas este asunto de la sexualidad se ha torcido de tal forma en su vida que para ellos es urgente. Para ellos es de no, pero ¿cómo que no va a hablar de sexo, Pablo? Si eso es lo primero que yo querría hablar. No, porque para Pablo ni para la Biblia el sexo, tu sexualidad es lo más importante en tu vida. Lo más importante en tu vida, soltero, soltera, es tu vida espiritual y
y tus relaciones con otras personas. O sea, el estado de tu espíritu y el estado de tu alma con el que te relacionas con otra gente. Esas son las cosas más importantes. Entonces, habiendo dicho esto, voy a hacer una declaración enseguida que necesita entenderla en ese contexto. Muchos solteros que tienen hoy problemas con el control de su sexualidad tienen que entender que no es un problema sexual lo que algunos de ustedes tienen, sino es un problema espiritual o podría ser un problema emocional del alma. Y necesitamos asegurarnos que esas cosas estén primero cubiertas. No quieras resolver un problema espiritual del fondo de tu corazón pretendiendo que con una expresión de la sexualidad eso se va a curar. Lo explico de esta manera. Para aquellos de ustedes que son cristianos, si tienen una persona enferma de rencor, voy a usar la palabra enfermo, pero no es exactamente, tiene rencor en su corazón, ¿le darían un desenfriolito? ¿Por qué no? Bueno, ¿le darían un Dalai? ¿Por qué no? Porque su problema no es físico, orgánico. Su problema es del alma, del corazón. Y para un problema del corazón se necesita una solución del corazón. Entonces, las personas solteras, de este tema de los solteros, nos vamos a brincar a la adicción al sexo, a la adicción a la pornografía y todas esas cosas en unos domingos adelante. Pero estas dos cosas necesitamos entender que la gran mayoría de los casos son principalmente problemas espirituales o problemas emocionales, que están expresados como un problema de sexualidad, pero raras veces una persona está sano de su espíritu, sano de su alma y tiene un problema sexual. Raras veces. La gran mayoría de los problemas sexuales tienen raíces profundas en el espíritu o en el corazón de una persona. Y necesitamos entender bien esto. No hay manera entonces de arreglar tus asuntos sexuales hasta que atiendes los asuntos esenciales. Lo voy a explicar así. Un chavo, 17 años, con problemas de que ve pornografía, masturbación, malas relaciones con otras personas. O sea, no se puede relacionar sanamente con una mujer, por ejemplo. No puede ver sanamente a una mujer que sea hermosa. La mente está ya toda mal. Y cuando viene y busca ayuda, la primera cosa que le decimos, no, ¿sabes cuál es el detalle? Es que tú necesitas consagrarte a Cristo. Dice, no, yo no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de mi problema de sexualidad. No, pero es que lo que necesitas es consagrarte a Cristo, rendirle tu vida completa a Jesús. No, pastor, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que entro al internet y cuando yo me doy cuenta ya estoy viendo cosas. Sí, pero escucha, lo que necesitas hacer primero es rendirle tu vida completa a Jesucristo. Y le digo una cosa, ahí es donde la mayoría de las personas choca, porque quieren resolver sus problemas sin seguir la orden que la Biblia nos da. Y la orden de la Escritura es: rinde tu vida a Jesucristo, ríndete al Señor, entrégale tu vida completa, y como resultado de eso vas a ver ciertas cosas entrando en orden. Para algunas ocuparás ayuda, pero para la gran mayoría una decisión firme de rendirle tu vida completa a Jesucristo, incluso tu sexualidad, incluso tus ansias, tu anhelo de estar con alguien, entregar eso es en gran medida la solución que la Biblia presenta. Ahora, cuando nosotros llegamos a Corintios 7, necesito explicarte qué hay detrás de este capítulo. Este capítulo está escrito a una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. En la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, justo como la Ciudad de México, tenemos un montón de ideas que estaban flotando entre las personas que componían la iglesia de los Corintios, en Corinto. Por ejemplo, había una alta cantidad de divorcios en ese tiempo. Había paganismo alrededor, homosexualidad a todo lo que daba, fornicación, todo el mundo teniendo relaciones unos con otros. Había poligamia, concubinato, que sería el equivalente a unión libre. Me caes bien, te caigo bien, vámonos, ¿verdad? Y también había los inicios de un movimiento feminista en el siglo I allí en Corinto. Y entonces estas personas que venían a la iglesia
no solo por venir a la iglesia esas ideas desaparecían, necesitaban ser transformadas. Traían muchas ideas pervertidas sobre la sexualidad, sobre las relaciones, sobre cómo tratar el pecado. Por ejemplo, había un grupito de gente, imagínate que esta es la iglesia de Corintios, solo imagínense, ¿ok? No somos la iglesia de Corintios. Y vamos a pensar que estas primeras 4 filas a la mitad creían que realmente para que una persona pudiera ser bien espiritual, tenía que ser soltero. Si se casaba es que no era de los buenos discípulos, porque esos que se casan pues no aguantan, no tienen control ni dominio. Y nosotros aquí que somos solteros, nosotros sí tenemos dominio y somos más espirituales. Pero del otro lado, acá esta otra fila que está de este lado, creían que si alguna persona quedaba soltera, era esencialmente porque era una persona egoísta, sacatona, cobarde, que no le quería entrar al matrimonio y se tiraban el uno al otro, ¿verdad? Yo sé que aquí no es así, pero algunos lo pensaban. Allá atrás había otro grupito que decía, es más, estamos tan de acuerdo con estos que Ruth y yo, que somos esposos, nos vamos a divorciar para servir mejor al Señor. Había algunos que creían eso, y qué bueno que nadie dijo amén, porque entonces hubiéramos tenido más problema. Otros pensaban, por allá otro grupito decía, sexo, guácala. Eso es absolutamente sucio, mundano y pagano. Los cristianos no pensamos en esas cosas porque los mundanos es lo único que piensan. Entonces cuando yo me entrego a Cristo, eso hasta se me olvida. Y teníamos otro grupo de personas que creían que el sexo era sucio, impuro. Incluso le estaban recomendando a los casados no tener relaciones sexuales en absoluto, a menos que estuvieran pensando, bueno, vamos a tener un hijo, y entonces les daban permiso ahí de tener relaciones sexuales. Pero en esa misma iglesia teníamos otro grupito, los de hasta allá atrás, que venían de un contexto judío, porque la iglesia de Corintios se fundó en una sinagoga. Entonces usted ve la ensalada que tenemos ahí. Así que había un grupo de trasfondo judío y sus ideas eran todo lo contrario y tan extremas que miraban con desprecio y con sospecha a los que no se casaban. Ah, tú eres varón y no te has casado. ¿Qué se me hace? Y los miraban con duda y les tiraban allí indirectas y demás. Y vemos curiosamente a la iglesia en Corintio enfrentando las mismas cosas que enfrentamos el día de hoy. Entonces, ¿qué dice Pablo en relación a esos asuntos? 1 Corintios 7, abre tu Biblia allí y observa por favor el versículo número 1 del capítulo 7. Y fíjense cómo Pablo va a atender el asunto. En cuanto a las cosas que me escribisteis, fíjate lo que dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Significa que no nos podemos saludar? ¿Quiere decir que aquí ya vemos como 50 personas que pecamos, según el capítulo 7, verso 1? ¿Qué significa para usted, bueno le sería al hombre no tocar mujer? ¿Qué entiende ahí? Exactamente, está hablando Pablo de una relación, ¿ok? Y Pablo está diciendo, bueno le sería al hombre, y está hablando Pablo desde su punto de vista. Y observe cómo lo está explicando. Dice, pero a causa de las fornicaciones está en plural. ¿Te acuerdas de la palabra? ¿Se acuerdan de la palabra fornicación? ¿Cómo se dice en griego? Porneía. De ahí viene la palabra pornografía. Entonces, a causa de las perversiones en el área sexual, ¿cuál es la solución que da Pablo en el verso 2? Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, hay algunas cosas que necesitamos entender aquí. Ser soltero, lo que Pablo está explicando aquí es que es bueno ser soltero. No es inferior la posición de un soltero, ni superior la posición de un soltero espiritualmente. Pero Pablo está explicando con toda claridad: es bueno ser soltero siempre y cuando te mantengas en pureza. Si por la condición de soltería tú estás entrando en fornicaciones, ¿cuál es el lugar correcto para expresar tu sexualidad? El matrimonio. Entonces, muy sencilla la idea de Pablo, bien simple. ¿De qué depende que una persona esté soltera o se case? No diga de que encuentre, ¿verdad? Ese no es solo el punto. ¿De qué depende? El soltero se puede quedar soltero y está bien, no es inferior espiritualmente, pero siempre y cuando se mantenga en pureza. ¿Qué sucede si una persona no se puede mantener en pureza? ¿Cuál es la solución bíblica?
o que se aviente a los espinos, o que se eche agua fría, o que se ponga cinturón de castidad. ¿Cuál es la solución bíblica? Que se case y busque hacer feliz a una mujer o hacer feliz a un hombre, entrar en una relación de matrimonio. Pero noten que Pablo no está diciendo que ninguno de los dos, ni el soltero ni el casado, es más espiritual o menos espiritual. ¿Ok? De hecho, se nos sugiere en Corintios 7 que Pablo en algún momento estuvo casado y ahora ya no está casado, y está hablando desde el punto de vista de una persona que es soltera. ¿Ok? En la Biblia hay solamente una persona a la que se le ordena específicamente no casarse. ¿Quién de ustedes sabe quién es? Más o menos. Alguien mencionó Jesucristo, solo que a él no se le ordena que no se case. Hay un solo ejemplo en la Biblia donde Dios le dice a una persona: no te vas a casar. ¿Alguien lo sabe? ¿O se los dejo de tarea? ¿Quiere saber? Algunos dicen: yo, hermano, a mí me dijo, yo soy. ¿Ok? ¿A quién? Entonces, la orden bíblica de eso, de no casarse, viene para un profeta que se llamó Jeremías. Y Dios le ordena específicamente no casarse con un propósito específico. En el Apocalipsis se encuentra un grupo de 144,000 personas, varones, que tampoco toman mujer porque tienen un propósito específico. Pero esto no los hacía ni superiores ni inferiores. Muchas veces los que estamos casados podemos caer en el error de pensar que a una persona soltera le falta algo o le falta alguien. Y a veces los casados tenemos urgencia porque los solteros se casen. Entonces andamos sugiriéndole a todo mundo: mira la hermanita, mira el hermanito, ¿y para cuándo? Y les hacemos chu, y va el tren, se te va a pasar. Y la Biblia le enseñamos: no está forrada, te vas a quedar a forrar Biblias. Y a veces los casados realmente hacemos una presión tremenda hacia los solteros para que se casen. Ahora, lo que necesitamos entender aquí es que a veces nosotros estamos pidiendo tan encarecidamente que una persona halle su media naranja, y nosotros ni siquiera hemos preguntado si es la voluntad de Dios, y ni siquiera sabemos si la persona se quiere casar. Yo entiendo que hay solteros que hasta piden ayuda, ¿no? Y dicen: ayúdame, ¿verdad? Y dale a la hermana aquí este recadito, y que juntemos juntos la ofrenda, ¿verdad? Los dos, y se imaginan y piden ayuda y todo tipo de cosas. Pero lo que hay que entender es que nunca se enseña que el soltero es algo menos que normal, o que está incompleto, o que es indeseable estar en esa condición. Ser soltero no es una maldición, ¿ok? No vayan a pensar eso. Ser soltero no es una maldición. En ningún lugar en la Biblia se ve a un soltero como una persona incompleta en el sentido de cumplir las funciones de Dios. Claro que si estamos hablando de reproducción, como Adán y Eva, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, pero esa es otra historia relacionada al matrimonio. Pero una persona soltera, en el tiempo en el que estamos viviendo hoy como cristianos, no necesita necesariamente estar casada para poder obedecer a Dios y cumplir la voluntad de Dios. En un escaneo de la Biblia, de hecho, podríamos encontrar a personas solteras que sostienen un estado honorable delante de Dios y que fueron personas usadas por Dios de una manera tremenda. Ayúdame a mencionar ejemplos de personas solteras que fueron usados por Dios en la Biblia. ¿Ven? Pablo, Daniel. No se nos habla que Daniel se casó. Samuel sí se casó, tuvo sus hijos, ¿verdad? Cerca. ¿Quién más? ¿Se acuerdan? Personas solteras en la Biblia que hayan sido una adoración, su vida, una alabanza a Dios. ¿No encuentran ejemplos? Elías, Daniel, Jeremías. ¿Se acuerda de un profeta llamado Juan el Bautista? No se nos indica jamás que se casó. Un hombre llamado Bernabé, el apóstol Pablo, y el ejemplo más grande, Jesús. ¿Se fija? Entonces, una persona soltera
no necesariamente indica que la persona está mal, anda en pecado, es egoísta, no necesariamente. Déjeme mencionar, para terminar, la idea básica que estamos tratando de presentar como la introducción en relación a que son semejantes espiritualmente, el soltero y el casado, algunos mitos que existen sobre las personas solteras. Y usted me dice cómo piensa de ellos, ¿está de acuerdo? ¿Los ha oído o no? Primero, las demás personas pensamos que todos los solteros, especialmente las mujeres, andan buscando casarse cuanto antes. Algunas personas piensan eso, que si es soltero o soltera, anda echando ojo para todos lados y quiere casarse. Y no es cierto, porque hay muchas opciones en que una mujer, un varón, puede quedarse soltero y está perfectamente completo, pleno, estando soltero. Es otro mito, que los varones que están solteros y ya tienen 30, 40 o más, son esencialmente irresponsables. Porque si fueran responsables, piensan algunos, ya se hubieran casado. Pero tampoco es así, porque casarte no te hace responsable. Si no, pregúntenle a algunas esposas. Así como tampoco el matrimonio te hace ser responsable o irresponsable. ¿Entiende? Casarse o no casarse no le da responsabilidad a la persona. Te avienta responsabilidades que las tienes que enfrentar, pero no necesariamente te hace ser responsable. O sea, hay personas casadas irresponsables y personas solteras irresponsables y al revés, ¿ok? Tercera, algunas personas piensan que todos los solteros están sexualmente frustrados. No es así. Incluso hay unas encuestas recientes que muestran que entre adultos solteros cristianos, la sexualidad ocupa apenas el 5º lugar en el orden de importancia en su vida. 5º lugar, no está en el primero como algunas personas piensan. Si es soltero, se va a estar quemando todo el tiempo. No es así. Hay personas que tienen pureza, control y saben esperar sin problemas, y ya hemos dicho, no es un problema para ellos. Algunos piensan también equivocadamente, número 6, que el llamado supremo de Dios es el matrimonio, que ese es el llamado supremo y que tu vida debe tener que ver a fuerzas en alguna manera con casarte. Y explicamos, el llamado supremo de Dios no es el matrimonio, es vivir para su gloria. Ese es el llamado supremo, y a algunos de nosotros Dios nos da la oportunidad de casarnos, y a algunos de ustedes no será la voluntad de Dios para ustedes. Pero el llamado supremo no es llegar en tu vida, nacer, ¿verdad? Y crecer y luego casarte a fuerzas. No, puede ser, considera que la voluntad de Dios para ti sea que tú vives pleno, vives en pureza, santidad, control, esperando o sabiendo vivir tu soltería sin la necesidad de un matrimonio. Hay que entender pues que el matrimonio es permanente, porque así lo diseñó Dios, y no es la voluntad de Dios para todos. ¿Ok? Para que los que están solteros y ya son adultos y nunca tuvieron alguna relación o nunca quisieron o hubo posibilidades de casarse, no vayan a pensar que ustedes están incompletos o son bichos raros, aunque a veces los casados queremos hacerles sentir así, ¿verdad? Pero en la Biblia no se nos enseña que una persona soltera tenga algún mal o esté enfermo, ¿verdad? Y hay que ayunar por ellos. No, ¿ok? 7, otro mito. La gente dice que todos los solteros todo el tiempo se sienten solos. Piense un momento en eso, que todos los solteros siempre, en todo momento, se sienten solos, se sienten solas. Pero debemos decir esto con claridad: la gente más solitaria en este mundo no son los solteros, son los que no tienen a Cristo en su corazón. Pueden estar rodeados de personas y al no tener a Cristo en su corazón, esas personas tienen soledad. Pero el hecho de ser soltero o soltera no implica que la persona necesariamente va a estar en soledad. Puede haber alguien casado que se siente más solo que un soltero. ¿Lo dije bien? ¿Me entendió? ¿Me expliqué? ¿Sí? 8. Algunas personas dicen que el soltero es esencialmente egoísta, y tampoco es así. Hay solteros que pueden ser egoístas, pero hay solteros que pueden ser más generosos que un egoísta casado. ¿Me explico? O sea, otra vez es como la irresponsabilidad.
la irresponsabilidad no está ligada solo a los solteros, está ligada a la persona. Y si esa persona está casada, va a ser irresponsable pero casado. Y hay irresponsables que siguen solteros. Hay personas que son egoístas y están casados, y todo es ellos y su esposa y sus hijos, se centran en ellos, y el perro, todo se centra en ellos, porque hay egoísmo, pero no está ligado a la soltería. Hay otras personas que dicen que una persona soltera solamente puede ser sano en una iglesia de 1500 personas, en una mega iglesia. Otra vez, hay estudios que han demostrado que los solteros entre 25 y 35 años prefieren iglesias y comunidades pequeñitas. Para que no pienses que no, hermano, es que aquí no hay, nomás somos 15 solteros. Entonces, no más. Eso es un grupo interesante, es un grupo importante, pero no es la cantidad de gente en una iglesia grandota donde un soltero de hecho se va a sentir pleno o lleno, etcétera. Y algunos también piensan que los solteros, cuando son adultos solteros, no entienden la vida familiar, y esto tampoco es así, porque Jesús de Nazaret, que es el soltero más famoso en el mundo, entiende perfectamente la vida familiar. El apóstol Pablo, que fue soltero, entendía perfectamente la vida familiar. ¿Cuál es el punto entonces principal que queremos decir para el soltero? Que una persona que es soltera, un varón o una mujer que es soltera, necesita entender que si en Cristo no está encontrando todo lo que necesita, no lo va a encontrar en otra persona. Si un soltero, estando soltero, no encuentra en Cristo todo lo que necesita, no lo va a encontrar en otra persona. No lo va a hacer, no lo va a encontrar. Si Jesús no te da a ti una plenitud de vida y no estás lleno y satisfecho en Cristo, ¿de verdad piensas que una relación con otra persona, un ser humano incapaz, un ser humano limitado, finito, te va a llenar en tu vida de lo que solo Dios te puede llenar? Ese es el detalle más importante a considerar según todos los primeros 6 capítulos de 1 Corintios. Dice Colosenses 2:10: vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero la Escritura enseña, ustedes ya están completos en Él. Como personas, como individuos, estamos completos en Cristo. Y al estar completos en Cristo, ser llenados por Él, la otra persona viene a complementar nuestra vida, no a llenarla. Y en un matrimonio, ustedes saben, ¿para qué nos casamos? ¿Para que nos hagan felices o para hacer feliz al otro? ¿Cuál es el patrón bíblico? Para hacer feliz al otro. Cuando yo llego a un matrimonio esperando del otro lo que solo Dios me puede dar, le voy a poner una presión tremenda a esa relación de matrimonio. Le voy a poner una expectativa enorme. Entonces imagínense una señorita, un joven que es cristiano, lee la Biblia, ora, pero no se siente completo en Dios, y le echa el ojo a una muchacha o a un chico, ¿verdad? Las muchachas le echan el ojo y dicen, y empiezan a soñar, se enamoran, empiezan a suspirar y ponen unas expectativas tan altas. El día que me case, ese día voy a ser feliz. El día que viva en mi casita, y ya saben cómo se le imaginan la casita. ¿Alguien de ustedes sueña con vivir abajo de un puente? ¿Cómo se imagina su casita? ¿De cartón de ese negro? ¿Cómo se imagina su casita? Una casita blanca con ventanita redonda, un jardincito, cerco blanco y un par de perritos bonitos ahí, ¿no? Una jaula con pajaritos, un árbol de manzanas, no sé cómo, caminito. ¿Cuántos se han imaginado su casa así? Y si eres mujer, te imaginas al príncipe azul clásico, ¿verdad? Bien musculoso y físicamente como te gusta, atento, amable, inteligente, adinerado, y la lista. Ah, claro, y que sea Iron Man. Sí, ya me están corrigiendo. Y las chicas ponen una expectativa tan grande, y cuando creen que lo han encontrado dicen, este es el príncipe azul. Le falta un diente, pero es el príncipe azul. ¿Qué sucede en el corazón? Si una hija de Dios no está satisfecha en Cristo, con quién es ella, cómo Cristo le ha llenado, y pone esa expectativa en la otra persona, ¿qué va a suceder el día que llegan a la boda y en la boda trae un gallito aquí? No es perfecto. Se le olvidó algo.
Le dijiste a tu tía que ella iba a traer el ramo. Y el chavo dice, ¿qué? ¿A la cuál tía? Se le olvidó. Y empiezas a ver imperfecciones. Y que sonríe y se le hace la pata de gallo. Y que se le olvida lavarse los dientes. Y una lonja aparece. Y lo que estaba aquí se cae. Como cualquier ser humano. ¿Qué sucede con una mujer que ha entrado a una relación de matrimonio poniendo ese nivel de expectativas? ¿Quién las puede llenar? Nadie. Lo mismo con un varón. Ve a la mujer y piensa que con esa mujer todos sus problemas se van a resolver. Todos sus problemas. Va a llegar él a la casa y va a estar la mujer con su mandil quitándole las pantuflas, los zapatos y poniéndole pantuflas. ¿Qué quieres, mi amor? Cafecito y todo, y masaje en los pies, luego acá arriba le hace masaje en el cuero cabelludo, y luego así le imaginan algunos. Y relaciones sexuales 3 veces al día, y están imaginando. Y entonces llegan y se casan con una persona de carne y hueso que se cansa después de haber limpiado la casa, ¿verdad? O la cueva donde vives o lo que sea. Y la hermana ya, ¿verdad? Todo su mejor tiempo lo dio al quehacer. Y llegas tú con unas expectativas. Le pones a esa persona expectativas irreales. Vas a vivir decepcionado la gran parte de tu matrimonio. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque como solteros no nos llenamos en Cristo y entonces le ponemos a la otra persona la carga de hacerme feliz. Por eso me casé contigo, para que me hagas feliz. E imagínense cuando llega un chico con esa idea irreal de una mujer y llega una chica con esa idea irreal de un muchacho, y los dos llegan con esas ideas, pero los dos son de carne y hueso, finitos, se equivocan, cometen errores. Cristianos, pero cometen errores. ¿Se imagina el choque que hay en ese matrimonio? Por eso decimos, ¿verdad?, que el enemigo más grande para un soltero varón es la pornografía, porque le hace crear en su mente una idea tan falsa de lo que es una mujer, que cuando llegan al matrimonio y un hombre ha sido esclavo de la pornografía, no existe una mujer real que lo pueda satisfacer por su expectativa enferma y real de lo que es la sexualidad. Y en el caso de las mujeres, ¿cuál es el enemigo número 1 de una mujer soltera? Disney. Bien dicho. ¿Por qué Disney? Porque los galanes de Disney, ¿cómo son? Todos son perfectos. Todos. Y es el príncipe azul. Entonces, esta idea idealizada, irreal de un príncipe azul, la mujer la toma y piensa que va a ser un sueño su vida matrimonial. Literalmente un sueño. Se imaginan caminando entre las nubes, ¿verdad? Y que cada cena va a ser con velitas románticas y va a haber noches especiales románticas. Y la realidad es el varón dormido y escurriendo aquí. Y algunas damas dicen que este príncipe ha de ser la bestia, ¿no? Y yo la bella y la bestia. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Por qué? Por todo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? No es Disney o la pornografía. El punto es las expectativas irreales que sacamos de otro lado de lo que va a ser una relación de pareja. Y el soltero que llega o vive así, curiosamente, el soltero, la soltera que tiene esa expectativa, nunca encuentra a nadie. Yo he hablado con jóvenes solteros, profesionistas algunos, ya pasados los 25, entre los 25 y los 35, que sinceramente me están diciendo, sí, hermano, yo creo que yo quiero casarme. Y platicamos, bueno, ¿y cómo esperas que sea tu novio, tu novia? ¿Has orado? ¿Has pensado? Y hacen una lista de características, y algunos tienen unas características francamente irreales. Irreales. Me dan una lista que digo, pues ese se parece al de la sirenita de Disney. Este se parece a un superhéroe, ¿no? Algunos me dicen, no, pues que tenga visión láser, ¿verdad? Y te piden cosas irreales, francamente irreales. Irreales. Entonces, la idea del soltero es vivir en pureza, pero entender que si de una relación con Cristo ahorita como soltero, tú no estás llenándote de las cosas más esenciales en tu vida, te quiero explicar, no hay ser humano que pueda llenar en tu vida lo que solo Dios te puede dar. No hay. Entonces a algunos solteros les tenemos que decir, mira, estás bien, estás buscando bien, pero estás buscando en el lugar
equivocado. Lo que estás anhelando necesitas buscarlo primero en Cristo. Y una vez que Él te llena, si Él te da un esposo, amén. Si no te da un esposo, amén. Y lo mismo para el varón. Entonces, quiero de verdad ser claro que la soltería no es una maldición, no es un estado superior. Puede dar ventajas a las personas solteras en asuntos ministeriales, pero es muy importante entender que las expectativas que tienes más profundas, solo Dios te las puede dar. Y sé que algunos pensando, hermano, ¿y qué hay de la sexualidad? ¿A poco Dios me va a llenar en mi sexualidad? Mira, vamos a ir platicando poco a poco de esto, pero te explico. En el fondo, como fuimos diseñados, en realidad la sexualidad es una expresión de una necesidad más profunda de amor, de intimidad. Tú y yo fuimos creados para tener intimidad, y la forma en que a veces nuestros cables se atraviesan, de que la forma en que entendemos intimidad es solo sexual, pero esa es nada más la punta de todo el témpano de hielo. En realidad, lo que estoy diciendo, si tú estás pensando como soltero, no, hermano, es que yo no puedo tener ni control ni quiero esperar, ya, pero nadie quiere, ¿verdad? Me acerco y corren. Tienes que seguir esperando y no violar tu pureza por eso. Pero lo que estoy diciendo es que en el fondo, eso que sentimos como un deseo sexual, en el fondo es una necesidad de intimidad que Dios sí puede suplir. Y aquí está el peligro. Si esa necesidad de intimidad profunda, íntima, interna que tú tienes no es suplida por Dios, no hay relación humana que pueda llenar ese hueco. No hay relación sexual que pueda llenar ese hueco. Entonces, habiendo dicho esto, les doy una probadita de lo que veremos con la adicción a la pornografía. ¿Qué es en esencia la adicción a la pornografía? Es una persona buscando la verdadera intimidad en un lugar falso. Eso es lo que es cuando una persona está involucrada en pornografía. ¿Qué busca realmente? ¿Sexualidad? No, no es un asunto sexual, es un asunto de intimidad en su ser que está buscando suplir a través de una salida, que es la sexualidad pervertida, falsa, que eso es la pornografía, para tratar en realidad de suplir intimidad. Entonces, en el cerebro de una persona que está involucrada en este tipo de problemas, cada que se está involucrando en ver pornografía y existe el estímulo, ya sea que termine en prostitución o en masturbación, en cualquier otra cosa, en el fondo el motor que empuja eso es la necesidad de tener intimidad en el fondo. Y el detalle, la idea que está enseñando Colosenses y Pablo en Colosenses y la carta a los Corintios, es que esa intimidad solamente nos la puede dar Dios, nadie más. Gente que ha venido de ese contexto, han sido rescatadas de ese contexto, te pueden contar el sentir de vacío que queda una vez que va la subida en la excitación, y va la subida y luego llegan a lo que sea que estén haciendo, ¿no? Una perversión sexual, una relación desordenada, promiscuidad, fornicación, pornografía, masturbación, lo que quieras. Y una vez que llegan allá, el vacío en el que caen de soledad, ellos te lo pueden describir. Y si tú has pasado eso, me entiendes qué estoy diciendo. Es espantoso. Y lo interesante es que una vez que está en el fondo la persona en su soledad, ¿qué busca? Otra vez eso. Otra vez estar allá arriba en esos segundos que dura esa excitación, para luego otra vez caer al vacío y al vacío y al vacío y al vacío. ¿Por qué? Porque en el fondo, insisto, la necesidad real que todos tenemos es una necesidad de satisfacer nuestra intimidad. Ocupamos estar íntimamente unidos a Dios. Quiero animarle. Si tú eres soltero, necesitas entender primero estas verdades, ponlas en consideración en tu corazón. ¿Estás esperando demasiado? ¿Estás demandando cosas irreales de una persona que no existe? Quizás Dios te ha respondido y te ha mandado a la persona para ti, pero tú no la ves porque has puesto una lista irreal. Y Dios ahí lo tiene, ¿verdad? Al chaparrito, y tú no te das cuenta. O al revés, ¿me entiende?
¿Has orado? ¿Has pensado las cosas? Siempre contestamos, y lo tenemos que decir como paréntesis y comercial. Si tú eres cristiana y el chaparrito que está a un lado no es cristiano, no es de Dios para ti, ¿ok? No digas, ay, me mandó un inconverso bien guapo. No, Dios no te va a mandar un inconverso, ¿ok? Te va a mandar a uno de sus hijos al que fue diseñado para ti. Te invito a que oremos. No sé cuál sea tu situación, en qué condición estás, pero te invito a que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Oramos por nuestros hermanitos y hermanitas solteras de cualquier edad, que tú les ayudes a comprender que primero necesitan ser llenos en ti. Y una vez que su vida está plena en ti y son felices y podrán discernir lo que tienes tú para ellos en los asuntos de las relaciones. Ayúdales a mantenerse en pureza, ayúdales a esperar los que tengan que esperar, ayúdales a ser sabios a la hora de hacer sus relaciones, ayúdales a conocer gente, a relacionarse sanamente con otras personas para que puedan discernir cuándo estás enviando tú a la persona que tienes para ellos, si es que esa es tu voluntad. Gracias por aquellos que nos has dado el honor de conocer a la persona que has creado para nosotros. Gracias por nuestra esposa. Gracias por el esposo en nuestras hermanas. Oramos que nuestro entendimiento de este regalo especial que nos has dado a quienes estamos casados pueda ayudarnos a tener matrimonios sólidos, y que les ayudes a entender a los solteros que el regalo especial para ellos es su soltería y es tu persona, Señor, tu Espíritu Santo en ellos, su salvación y una serie de privilegios, de distintivos que tienen como solteros que no tenemos los que estamos casados. Muéstrales cómo pueden usar eso para tu gloria, cómo pueden usar eso para extender tu reino, y que sean sabios en vivir su soltería. Gracias, Señor. Y oramos por aquellos que estén presos, esclavizados, atados por alguna cadena de alguna perversión de la sexualidad. Muéstrales que hay luz en ti, Señor. Muéstrales que hay esperanza, que ellos pueden ser libres, pueden vivir una sexualidad y tener una mente como tú la has diseñado, que viva en paz, que esté limpia, que viva libre de cualquier atadura, para poder dirigir su mente a lo que ellos decidan, a tu voluntad y a tu palabra. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén.